quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de hoy. En tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro, mientras aquellos que creen saberlo todo ya están listos, pero para un mundo que ya no existe. Así, el aprendizaje es la base de todo progreso, por eso tú vas a seguir progresando. Sé parte de los que se adueñan del futuro. Así como Neurona, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, maestra. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, estamos muy bien y emocionados de iniciar con nuestro trabajo de hoy. Como siempre,
te invito a que le prestes atención a la siguiente recomendación. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. La salud y la educación siempre son temas a tocar, a nosotros prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque sin una es difícil que se dé la otra. En nuestro país avanzamos mucho con relación al COVID, pero aún está presente. Así es que lava tus manos de manera frecuente y utiliza la mascarilla facial. Con esto, más el distanciamiento, estarás colaborando con todos a detener el COVID. Neurona, creo que ya tú puedes trabajar con nosotros y decirnos en la clase anterior qué nosotros aprendimos. En la clase anterior vimos la clasificación de las funciones. Estas pueden ser algebraicas y trascendentes. Las funciones algebraicas se clasifican en polinómicas, racionales, irracionales y a trozos. Pero también las funciones polinómicas tienen una subdivisión en constantes, de primer grado, cuadráticas o de segundo grado, entre otras. También aprendimos que las funciones trascendentes se clasifican en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Así es muy importante que nosotros hagamos ese repaso. ¿Por qué razón? Porque si a ti te faltó algo en casa o no entendiste alguna cosita, pues con los repasos tú puedes darle en esa clave, puedes darle ahí en ese punto que te faltó. Ahora, prepara todo lo que necesites. Puedes tener regla, lápices, lapiceros, tu cuadernillo, cuaderno, todos los materiales que tú consideres vas a necesitar, porque ahora te voy a dar la palabra clave de hoy. Y nuestra palabra clave de hoy es imagen. Imagen. Figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa fotográfica, etc., gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. En matemática, este término se refiere al conjunto de valores que pueden tomar la variable dependiente, I, O, F, D, X. Esta también recibe el nombre de rango o recorrido y se representa por LMF. Imagen es nuestra palabra clave. ¿Y por qué? Porque hoy nosotros vamos a trabajar el tema de dominio, codominio y rango de una función. Acompáñame porque nuestra clase sé que te va a gustar bastante. Comenzamos refiriéndonos a algunas expresiones. Por ejemplo, ya sabemos que una función siempre será función siempre y cuando tú tengas que en X haya una imagen en Y. Siempre tiene que tener una imagen. Ahora, ¿qué pasa con algunos valores cuando no están? Pues significa que para esos valores la función no existe. O sea que la función no puede estar. Por ejemplo, Neurona, ¿has dividido alguna vez un número entre 0? Sí, maestra, y no existen en los números reales. Así es. Cuando nosotros realizamos esa división, te dice, la división entre 0 no existe. Cuando tú lo haces en la calculadora, puede que no te salga directamente. Si lo haces en el celular, sí. Ahora bien, ¿eso pasa en las funciones? Sí, pasa en las funciones. Por ejemplo, si tú tienes 2 y lo divides entre 0, ¿cómo es una división entre 0? Te va a decir que no existe, ¿verdad? Pero también,
Si en vez de 2 tú lo que tienes es un número negativo, por ejemplo, negativo 5, y lo divides entre 0, también te va a decir que no existen. De ahí nosotros podemos decir que cualquier número que dividamos entre 0, la función no va a existir. Bien, pero también aparte de eso, hay otras características. Por ejemplo, si tú tienes una raíz cuadrada de índice par y el número es negativo, pues en este caso no va a existir en los números reales. Bien, también hay una característica con las funciones logarítmicas y es que la función logarítmica de 0 tampoco existe. Por tanto, esas características tienes que tomarlas muy en cuenta. ¿Y para qué nosotros queremos saber todo eso? Pues nosotros queremos saber todo eso para nosotros poder verificar el dominio de una función. ¿Y qué es el dominio? El dominio es el valor o los valores que puede tomar X para los que f de X sí existen. Es decir, que X vamos a tomar esos valores y para los valores de X que sí tenga resultado cuando se haga la operación. ¿Para qué nosotros necesitamos esto? Pues lo necesitamos a la hora de nosotros poder trabajar con cualquier expresión. ¿Y cuáles son las restricciones que existen? Bueno, como te acabamos de decir, el dominio va a depender mucho del tipo de función que nosotros vamos a expresar. ¿Qué te parece, Neurona? ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien, maestra, pero determino que tenemos algunas preguntas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Darlene Carrasco, desde Carrera de Palma, La Vega, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué otro nombre recibe el dominio? Muy bien, Darlene. El dominio recibe diferentes nombres. Por ejemplo, conjunto de salida, que se le llama. Y en la clase normalmente tú vas a ver que se van a ir mezclando otros nombres. También puedes llamarlo preimagen. ¿Algo más, Neurona? Sí, maestra. Sebastián Rosario, desde Los Platanitos, Santiago, nos dice: Profesora, ¿cómo se calcula el dominio? Pues el dominio es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo se calcula? Eso va a depender pues del tipo de función que tú tengas. Por ejemplo, si la función es polinómica, o sea que su expresión es un polinomio, tendrá como dominio todos los números reales. O sea, ahí no hay ninguna restricción. Ahora, ¿qué pasa si la función es racional? Pues como una función es racional y me expresa una división, en este caso hay que tener especial cuidado con el denominador, porque en esta el denominador no puede ser 0. Ahora bien, ¿hay otro tipo de funciones? Claro que sí, y cada una de ellas tiene sus restricciones. La función irracional tiene una característica: su dominio va a depender de cómo esté expresada. Por ejemplo, si el índice es par, existe siempre. Y cuando el contenido que esté en ella o la cantidad subradical pues sea igual o mayor que 0. Si el índice es impar, pues esta expresión siempre va a existir. Ahora bien, en las cantidades logarítmicas o en las expresiones logarítmicas tenemos una restricción. ¿Cuál es? Pues que para que ésta exista, para que pueda existir una función logarítmica, siempre tiene que ser mayor que 0. Por último, vamos a ver la función exponencial. ¿Cuándo existe una función exponencial? Esa es facilísima porque existe siempre, no tiene ninguna restricción, ¿verdad? Hasta ahí yo creo que podemos irnos manejando, ¿verdad que sí? Para el dominio tienes que tener en cuenta el tipo de función y las restricciones que tenga. ¿Verdad, Neurona? Así es, maestra. Como hemos trabajado eso, es momento de que tú lo practiques. Por ejemplo, en esa expresión que te estoy presentando, que me están representando funciones. Vamos a ver cuáles serán el dominio de cada uno de ellos. En la número 1 me dice f de x es igual
a x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Cuál sería el dominio de esa expresión, neurona? Es una función polinómica, por lo tanto, su dominio serán todos los números reales. Así es, todos los números reales, que es la expresión polinómica, es la función polinómica, eso es lo que me dice. Luego, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice f de x es igual a negativo 1 sobre 1 menos x. ¿Cuál sería el dominio ahí, neurona? Es una función racional, por lo que el denominador no puede ser 0. En este caso, x tiene que ser diferente de 1, es decir, su dominio sería todos los números reales excepto el 1. Así es, eso significa que hasta ahora estás entendiendo muy bien y atendiendo. El dominio son todos los valores que puede obtener esa función, o sea, para los cuales esa función sí existe. Pero yo te dije en el principio que íbamos a trabajar dominio, codominio y rango. Ya vimos el dominio. ¿Qué es el codominio entonces? Pues el codominio es el conjunto de valores posibles para y. Vimos que el dominio son los valores posibles para x. El codominio es el conjunto de valores posibles para y. También nosotros le podemos llamar conjunto de llegada. Y cuando definimos codominio, ahí mismo vamos a ver qué es el rango, porque ese es nuestro tema. El rango es el conjunto de valores que son imagen de x. Bien, o sea, que si tenemos dos conjuntos, uno que es en la parte del dominio y el otro va a ser el codominio, dentro del codominio van a estar los que son imágenes de x. Por ejemplo, veamos una expresión aquí en la pizarra. Aquí tenemos en el diagrama de Venn valores. Tengo el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Y en el otro diagrama tengo el 3, el 6, el 9, por poner algunos valores, y el 12. Si tengo esta expresión, aquí podemos ir verificando. Vamos a relacionar. Relacionamos el 1 con el 3, el 2 con el 6 y el 3 con el 9. Aquí no tengo ningún criterio relacionante, simplemente estoy relacionando para explicarte cuál es la diferencia entre estos tres conceptos. El primer conjunto, que es el que vamos a llamar conjunto de salida, pues dentro de estos van a estar los dominios. El segundo conjunto, que es el conjunto de llegada, dentro de estos van a estar los codominios. Sin embargo, si te fijas, en el conjunto del codominio tengo 3, 6, 9 y 12, pero no todos tienen una imagen, no todos están relacionados, no todos son imagen del primer conjunto. ¿Quiénes son imagen? El 3, el 6 y el 9. Aquí entonces podemos decir que el dominio de esta expresión son ¿quiénes? 1, 2 y 3, que son todos los valores que están en el primer conjunto. 1, 2 y 3. El codominio son todos los valores que pueden ser imagen de x. Entonces, en este caso, vamos a ver el codominio. ¿Quiénes serían? Todos los valores que están aquí son 3, 6, 9 y 12. Sin embargo, el rango, ¿quiénes son los valores que le corresponden al rango? Pues los valores que le corresponden al rango son precisamente los valores que sí son imagen. En este caso sería el 3, el 6 y el 9. Podemos resaltarlo dentro de ese subconjunto. Entonces, el 3, el 6 y el 9 me van a formar el rango en esta expresión. Si te das cuenta, ahí tenemos los tres conceptos. Podríamos poner un ejemplo así de la vida diaria. Imagínate que tú vas de una excursión. Vas para una excursión y esa excursión va a partir desde Villamella y va a llegar hasta Santiago. Exactamente. El conjunto del dominio serán
todas las localidades de Villamella. El conjunto o codominio, el conjunto de llegada, son todos los lugares de Santiago. Sin embargo, el rango son aquellos lugares a los que tú sí visitaste. A esos lugares, entonces podríamos decirle el rango. De esta manera podemos así, a grosso modo, trabajar lo que son esos tres conceptos. Neurona, ¿tú estás lista para un ejercicio? Me encantaría realizar uno, profesora. Pues realicemos este ejercicio. En casa, yo sé que tú estás listo, no te voy a decir nada. Me dice que te voy a dar dos conjuntos. En el conjunto A están los números del 1 al 4. En el conjunto B están los números del 1 al 10. Y en esas dos expresiones te voy a dar el criterio relacionante que dice f de x igual a 2x más 1. Teniendo esto, me vas a decir cuál es el dominio, el codominio y el rango. Recordándote que ese criterio me está diciendo que voy a tomar el valor que tengo en el conjunto A, lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar 1. ¿Cierto? Exacto, yo sé que tú lo entendiste. Neurona, ¿podemos hacerlo? Claro, maestra. Para la función 2x más 1, tomamos los números del dominio y los resultados se verifican en el codominio. Y decimos 2x más 1, sustituimos los valores y tenemos 2 por 1 más 1 es igual a 3. 2 por 2 es igual a 4 más 1 es igual a 5. 2 por 3 es igual a 6 más 1 es igual a 7. 2 por 4 es igual a 8 más 1 es igual a 9. Por lo tanto, comprobamos que el dominio serán los números 1, 2, 3 y 4, mientras que el codominio serán los números del 1 hasta el 10, y el rango serán los números 3, 5, 7 y 9. Excelente. En este ejercicio pudiste ver la diferencia que existe entre los tres conceptos que hemos tratado. Así es que segurito que ya estás listo para hacer el resumen de hoy. Neurona lo va a hacer ahora. Hoy vimos que el dominio de una función es el rango de valores de x para los que existe función de x, es decir, los valores de x para los que f de x tiene resultado. Muchas veces el dominio de una función no existe y esto dependerá mucho del tipo de función. Si la función es polinómica, su dominio serán todos los números reales. Si la función es racional, su dominio serán todos los números reales menos los que hagan 0 al denominador. Si la función es irracional con índice par, su dominio serán todos los números mayores o iguales que 0. Y si es de índice impar, serán todos los números reales, es decir, existe siempre. Si la función es logarítmica, su dominio existirá siempre que el contenido sea mayor que 0. Si la función es exponencial, el dominio siempre existirá. También aprendimos que el codominio es el conjunto de valores posibles para y, también llamado conjunto de llegada, y el rango es el conjunto de valores del codominio que son imagen de x. Es importante aclarar que en muchas ocasiones el codominio y el rango son iguales, pero no siempre sucede así. Muchas gracias, Neurona. Muy buen resumen. Te recomiendo a ti que estás en casa que busques cada una de esas reglas y la vayas copiando para que te la aprendas. Después que te sabes cuáles son las reglas, cuáles son esas restricciones, pues inmediatamente tú podrás aprenderte este contenido. No te va a dar ninguna complicación. Ahora es momento de despedirnos, pero si quieres volver a ver este video, puedes consultar la página que aparece aquí en pantalla. Te espero como siempre en mi próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.
Hello, dear students of third grade of secondary. Welcome again to your English class. Hello, Niron. Hello, teacher. How are you? I'm so happy as always to be with you and get ready to learn. And I hope that you are okay in your house and get ready to learn. But first, let's pay attention to these important recommendations. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Nice. Remember that it's extremely important to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Recuerda que es extremadamente importante, más que nunca, lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial de una forma correcta y mantener la distancia de los demás por lo menos a 1 metro. Sabes que debemos seguir cuidándonos y manejando estos protocolos lo podemos conseguir. Neurona, ¿podría decirnos qué aprendimos en la clase pasada? En la clase pasada continuamos trabajando con textos relacionados a desastres naturales, para de ese modo construir las habilidades necesarias para responder preguntas y demostrar una comprensión específica de estos. Además, seguimos trabajando con el uso del past continuous y el past simple. Y conectamos oraciones usando when. Excelente, Neurona, muy bien como siempre. Tú en casa me imagino que tomaste todos estos apuntes y que realizaste esta actividad también como tú siempre lo haces. Vamos a recordar qué debías de hacer. Let's remind what you had to do at home with this activity. You were supposed to write 4 sentences using past simple plus past continuous and linking ideas with when. Debías escribir 4 oraciones utilizando el pasado continuo, el pasado simple y when. Ahora vamos a ver algunas de estas respuestas a ver si coinciden con las tuyas. Number 1. I was talking on the phone when the earthquake started. Number 2. We were waiting for the bus when the car accident happened. Number 3. My mother was making dinner when we arrived. And number 4. We were watching TV when the power went off. Si te fijas, utilizamos when, verbos en pasado continuo y en pasado simple. Debes seguir practicando todos los días para que puedas seguir ampliando estos conocimientos que te estamos llevando desde tu clase de inglés para que seas un mejor y brillante estudiante todos los días. Ahora vamos a seguir trabajando y toca el turno, como siempre, de conocer nuestra palabra clave del día de hoy. Yes, the keyword. And the keyword for today is hurricane. Hurricane is a strong wind that starts over the sea, rotating in big whirling cycles and bringing rain with them. They are also known as tropical cyclone and typhoons. Every year occur between 80 and 100 in the region of the equator. The Atlantic hurricane season starts on June 1st and ends on November 30. In the North System Pacific, it begins on May 15 and ends on November 30. Huracán.
Es un viento fuerte que comienza sobre el mar, girando en grandes círculos, trayendo lluvia con ellos. También se les conoce como ciclones tropicales o tifones. Cada año ocurren entre 80 y 100 en la región del Ecuador. La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. El Pacífico nororiental comienza el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Muy interesante, mis queridos estudiantes. Hoy continuamos trabajando con textos relacionados a desastres naturales y muy especialmente el día de hoy con los huracanes. Vamos a leer, a responder preguntas y vamos a recordar cómo crear una pregunta en pasado. Remember that you started knowing that in the class before. Today we are going to continue working with some tests related with natural disaster. Today is so special with the hurricane. So, let's work. Neurona, ¿qué te parece esto? Muy interesante, maestra. Además aprenderemos el por qué es importante tomar precauciones en caso de huracán. Claro que sí, vivimos en una isla y estamos expuestos y es muy importante aprender todo esto. Entonces, vamos a ver cómo se hace una pregunta en pasado simple. Es un simple recordatorio. Recuerda que utilizamos el auxiliar did y luego el verbo en presente. Así se hace una pregunta en inglés con el pasado simple. Entonces, vamos a practicar este ejercicio y vamos a ver cómo lo hace. ¿En qué consiste? Vas a ver unas palabras que vas a ordenar y al final tienes que utilizar el auxiliar did para hacer esta pregunta en pasado simple. Recuerda, el auxiliar did y el verbo base en presente para hacer preguntas en pasado simple. ¿Te animas? ¿Te animas, Neurona? Claro, maestra. Pues vamos a trabajar. Number 1. Everybody did landslide escape the. Procesando. Did everybody escape the landslide? Wow, muy bien. ¿Vieron qué fácil? Number 2. Stay did the storm where she during. Where did she stay during the storm? Very good. Number 3. You how return did home. How did you return home? Wow, excellent. Number 4, that is the last one. Receive did any you recommendations about it. Did you receive any recommendations about it? Muy bien, excelente. ¿Vieron qué fácil? Siempre utilizamos did delante del verbo que va en presente para hacer preguntas con el pasado simple. Neurona, ¿está claro todo o tenemos alguna pregunta? Estoy verificando, maestra. Deme un momento. Muy bien, excelente. Justamente tenemos una pregunta. Adelante. Fernanda Bretón, desde La Sursa, Distrito Nacional, dice: Teacher, what is El Niño talking about natural disaster? Wow, pero excelente, Fernanda. Qué pregunta. Awesome question. Thank you so much for being here. Mira, Fernanda, excelente pregunta. Muchas gracias por estar aquí. Y hablando de esto, te tengo alguna información. Pon atención, lee con cuidado y escucha cuidadosamente. Pay attention and let's work. El Niño is the name of change in normal weather patterns. Is the cyclical, which means it comes, it goes regularly. Although it does not happen every year and it does not always start on the same date. It is common for it to happen around Christmas, which it was called El Niño. El Niño means the boy child, referring to baby Jesus
although it has nothing to do with little boys or girls. El Niño happens when the surface waters of the Pacific Ocean getting warm than usual, of the coast of Peru and Ecuador. This can cause floods, drought, wildfires, and other hazards in Latin America and other parts of the world. Scientists later discovered another phenomenon, with each the opposite of El Niño, so they call it La Niña, which means the girl child. El Niño warms up the water, La Niña makes it colder. El Niño es el nombre de un cambio en los patrones climáticos normales. Es cíclico, lo que significa que va y viene con regularidad, aunque no ocurre todos los años y no siempre comienza en la misma fecha. Es común que ocurra alrededor de Navidad, por eso se llama el Niño. El Niño significa el niño, refiriéndose al niño Jesús, aunque no tiene nada que ver con niños o niñas pequeños. El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Océano Pacífico se calientan más de lo habitual, frente a las costas de Perú y Ecuador. Esto puede causar inundaciones, sequías, incendios forestales y otros peligros en América Latina y otras partes del mundo. Posteriormente, los científicos descubrieron otro fenómeno, que es lo opuesto al Niño, por lo que lo llamaron La Niña, que significa la niña. El niño calienta el agua, la niña la enfría. Interesting reading, muy interesante esta lectura. Ve que siempre se aprende algo nuevo. Hoy te fijaste que vimos el fenómeno el niño y la niña. ¿Por qué se llaman así y cómo funcionan? Si tienes alguna duda, algún comentario, siempre es importante que le preguntes a tu maestro. No dudes en preguntar. Si quieres aprender, pregunta. Es muy importante que no te quedes con ninguna duda. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio en base a la lectura que acabamos de leer y escuchar. ¿Qué vamos a hacer? Let's do the following. Let me explain you why it is important to take these measures. Te voy a explicar por qué es importante tomar estas medidas. Toma tu lápiz, tu papel, toma asiento en un lugar muy tranquilo. Vamos a escribir y aprender estas medidas. Number 1. If the authorities say to evacuate, do so immediately, because not doing so puts you at risk of tornadoes, flooding, and damaging winds. Number 2. Store enough food, water, and medication for the last 3 days, because you may not be able to get those essential things in a few days after the hurricane. Number 3. Put important documents in a safe, waterproof place to keep them safe from flood damage. Number 4. Charge the electronics devices that you might need, because there might be a power failure. Number 5. Cover windows with plywood boards to protect your house from flooding and strong winds. Number 6. Bring lightweight objects indoor, because these objects may be blown around and can injure people or damage property. And now let's write what to do during a hurricane. Ahora vamos a escribir qué hacer durante un huracán. Toma tu lápiz otra vez, no lo sueltes y vamos a escribir porque es muy importante. Number 1. Always stay indoors because strong winds
will blow things around. Number 2, don't walk, swim, or drive through flood waters because flash flooding may occur. Number 3, avoid flood water because it may be contaminated and contain dangerous debris or down power lines exposed to water. Neurona, después de estas importantes recomendaciones, vamos a hacer una trivia basado en eso que acabamos de ver y de leer. ¿Qué te parece? Me parece súper bien, profesora. Pues en casa tú también vas a hacer esta trivia. Toma tu lápiz y vamos a trabajar en qué consiste esta trivia. Bueno, en base, como te dije, a lo que acabamos de ver y de leer, Neurona va a decir algo y vamos a justificar por qué tomar esa acción. Es como una explicación de esas medidas que debes de tomar durante un huracán. Entonces, vamos a iniciar, Neurona. Letter A. Stay off the road unless it's an emergency. Because hazards like storm, debris, and down power lines may be present. What about the letter B? Avoid making contact with flow water. Yes, because it may be contaminated. It may be contaminated and contain dangerous debris or down power lines exposed to water. Letter C, Neuron. Don't touch electrical equipment if it's wet or while you are standing in water. Yes, it is very important because you can prevent electrocution. Neurona, ¿viste qué fantástica esta clase? ¿Cuántos aprendizajes? ¿Podrías decirnos qué hemos aprendido el día de hoy, por favor? Claro, teacher. En el día de hoy continuamos trabajando con textos relacionados a desastres naturales, en especial sobre los huracanes, y aprendimos a crear preguntas utilizando el past tense. Además, conocimos el por qué es importante tomar precauciones en caso de huracán. Excelente como siempre, Neurona. Espero que en casa tú también hayas podido aprender todos estos contenidos y que sigas practicando, que es lo más importante y es la forma más viable de tú aprender. Y para eso te toca poner en práctica estos conocimientos con una actividad, como siempre, muy fácil. Ya tienes una base, cómo hacerlo. Te explico, toma tu lápiz y escribe esta actividad. Write some measures that must be taken during an earthquake. If it's possible, search on the internet. ¿Qué vas a escribir? Vas a escribir algunas medidas que se deben de tomar durante un terremoto. Si te es posible, puedes buscar en internet. And remember, if you want to watch this class again, if you want to practice one more time, go and visit the link that you can see in the screen. Recuerda que si tú quieres volver a practicar y si quieres volver a ver esta clase, te invito a que visites el link que ves en pantalla y también te pongas en contacto con tus maestros y les pregunte. Siempre es bueno preguntar. Como siempre, una muy interesante frase y la de hoy dice: Fight to the last breath. William Shakespeare. Lucha hasta el último aliento. And remember, if you want to be better in English, you have to practice every single day. Listen, speak, read, and write. See you next class. Bye bye.
Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su espacio con su asignatura Ciencias Sociales. Espero que sus hogares estén sumamente bien, pero para que sean más acondicionados, les sugiero que tengan a mano su cuaderno, sus lápices, para que esos apuntes realmente sean significativos y sobre todo porque tienes una asignación pendiente, que es el artículo de opinión. Pero antes de iniciar este trabajo, pongámonos en la sintonía real. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Perfecto, ahora sí estamos en sintonía. ¿Y tú, Neurona, estás en sintonía? Estoy en sintonía, profesor. Preséntanos entonces el resumen de la clase pasada, o más bien el repaso de esta. En la clase pasada hablamos de que la Revolución Rusa ocurre a inicios del siglo XX, 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. En su organización, el Imperio ruso tenía un sustento nación rural en más de un 85% de la población que no vivían en las ciudades. A esto se le agregaba el hecho de que muchos campesinos no tenían tierras y estaban empobrecidos y abiertos a los ideales revolucionarios, siendo esto una de las causas. Y para concluir, conocimos que los bolcheviques formaron gobierno con Lenin al frente y personalidades como Trotsky y Stalin como ministros, y debían abordar tres grandes cuestiones: la salida de la guerra de Rusia, el reparto de la tierra y la concentración del poder político. Perfecto, excelente. Ahora vamos a mostrar cuál es la palabra clave del día. Esta que es el mismo tema que trabajaremos el día de hoy, y es nacionalismo. Nacionalismo. Según la Real Academia de la Lengua Española, es sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación e identificación con su realidad y con su historia. Ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. Al conocer esa definición, evidentemente te das cuenta que es un tema muy diverso al que trabajamos la otra vez. Claro, y esencialmente porque esto apunta a un sentimiento de pertenencia hacia la nación. Pero específicamente, ¿cuál es el impacto del nacionalismo en Europa? Ocurre lo siguiente: hay una autora que se llama Gloria Delgado, y ella en su libro de historia contemporánea, ella menciona las causas del inicio de la Primera Guerra fueron las siguientes. Mencionó la rivalidad imperialista. Cuando te hablo de imperio, puedes traducirlo como de potencias, países grandes. ¿Qué pasó con esta rivalidad? Que al comenzar el siglo XX, Gran Bretaña había empezado a ser desplazada de la posición que ella misma había tenido como una potencia capitalista. Un fuerte crecimiento industrial por parte de Alemania, seguido entonces que Estados Unidos y Japón también tuvieron un crecimiento de esta índole. Entonces, Alemania, Estados Unidos, Japón se encaminan a ser potencias. ¿Qué pasa con esto? Que desplaza la potencia capitalista ya existente de Gran Bretaña. Aquí es que Gloria menciona esto como una rivalidad imperialista.
¿Qué ocurre con Japón? Que este último país recién había abierto su economía hacia Occidente y había iniciado en ese momento un acelerado proceso de crecimiento tanto a nivel de industria como también a nivel de comercio. Esta nueva rivalidad se suma a lo que ya existía en la potencia europea, específicamente a lo ocurrido en países como Francia, como Austria-Hungría, Italia y también en los Países Bajos. Esos países, esas naciones que continuaban desarrollando su capitalismo industrial, pero a la espera de un crecimiento que realmente pudiera hacerle frente a la potencia industrial del momento. Entonces, Gloria menciona la rivalidad imperialista. Luego menciona el sistema de alianzas. Ya conocemos qué pasó aquí, pero esencialmente las alianzas que se crearon en ese momento en algunos países europeos a finales del siglo XIX, en estas la política del canciller alemán Bismarck intervino de manera muy importante. ¿Por qué? Porque tenían como propósito la creación de ligas diplomáticas que tenían como objetivo fortalecer las relaciones entre esas potencias que ya eran capitalistas, que estaban situadas en posiciones geográficas muy estratégicas, de modo que deberían de comprometerse a defenderse entre sí. Por eso el acuerdo. Entonces aquí te arrojo una luz muy importante. El sistema de alianza se da por beneficio, no únicamente por defender al otro porque es una nación amiga, sino por beneficios. Beneficios que, aparte de comprometerse a defenderse entre sí, también esto estaba obedeciendo al deseo de que cada nación, o sea, cada país, cada gobierno, tenía el objetivo de salvaguardar sus intereses particulares. Por lo tanto, yo te defiendo, pero también me defiendo a mí mismo. ¿De qué manera? Dentro de la economía internacional estaba la búsqueda de una colaboración con países aliados que fueron los países vecinos. Entonces, teniendo el mismo interés, estuvieron dispuestos a comprometerse a una mutua colaboración que se tradujo a una colaboración de seguridad. Por lo tanto, los países que se formaron en esas alianzas estaban no únicamente para defender la zona territorial, sino para defender sus intereses e incluso defender la propia seguridad del Estado. Otro punto que menciona Gloria es la paz armada. Aunque estos términos realmente son contradictorios entre sí y no es usual verlos en una misma oración, decir como que paz armada, o estamos armados o estamos en paz, pero en la Primera Guerra Mundial, antes de ella, ocurrió esto, la paz armada. ¿De qué se trató esto? Sencillo, el sistema de alianzas permitió a Europa vivir una etapa de paz relativamente larga, ya que desde 1871, cuando terminó la guerra franco-prusiana, que puedes investigar para saber de qué se trata esto, las grandes potencias europeas habían logrado evitar enfrentamientos bélicos, pero al mismo tiempo estaban impulsando fuertemente el crecimiento y también estaban impulsando el desarrollo de su industria de guerra. Por eso se llama una paz armada, porque aunque no ocurrieron eventos bélicos, se estaban preparando para cuando llegase uno e incluso para provocarlo. Esto es realmente una situación contradictoria. Por lo tanto, dio origen al periodo comprendido entre 1871 y 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Esto fue recordado como la etapa de la paz armada. Ya sabes por qué se llama paz armada, porque no pelearon, pero sí estaban preparándose para la guerra. Una relación muy estrecha con el progreso industrial en aquella época de unos cambios acelerados, unos cambios de intereses personales por la propia prosperidad económica, continuamente dio paso a que surgieran nuevos descubrimientos científicos que generaban invasiones tecnológicas puestas al servicio de las fuerzas militares de esas naciones. Otra de las razones o de las causas o puntos previos a la Primera Guerra Mundial
fue el nacionalismo. Cuestión que también se da después de esto y aún ocurre hoy. ¿De qué va esto? ¿De qué se trata esto? Sencillo. Se menciona como una ideología que adquiere mucha fuerza para el siglo XIX, en los primeros años del siglo XIX, con motivos de las invasiones napoleónicas que se fue acrecentando en todos los pueblos por diferentes razones. En las naciones imperialistas, por ejemplo, subieron los avances tecnológicos y el desarrollo del capitalismo, esto que fomentaba entre sus habitantes un orgullo nacional. Imagínate que comencemos acá a fabricar autos desde cero. Eso daría un orgullo nacional. Como se está haciendo ahora, marca país, sería una marca país, pues en aquellos momentos esta manera de avance científico, tecnológico, bueno, pues para ello era un orgullo. Por eso lo que da orgullo patriótico se menciona como nacionalismo. Porque también este orgullo nacional que justificaba la rivalidad con el resto de las potencias, o sea que le pintaba como que era mejor que otras, aunado a un sentimiento de superioridad hacia los pueblos no industrializados. Por eso, una potencia miraba a aquel país en subdesarrollo como menos, como también una oportunidad de dominarlo, de imponerle condiciones económicas y de imponerle condiciones políticas. ¿Qué podrías aportar, Neurona, a todo esto? Esta ideología, que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas. Por cierto, profesor, le informo que los estudiantes están muy atentos a la clase de hoy y nos han enviado algunas preguntas. Veamos, ¿quién pregunta y de dónde? Carolina Martínez, desde Ondovalle, Elías Piña, nos dice: ¿cómo se construye el nacionalismo? Bueno, Carolina, el nacionalismo se construye con el orgullo nacional, con el orgullo de lo que se hace en nuestra tierra. Por eso cada vez que uno se siente muy contento cuando un equipo de pelota triunfa afuera, pues es un orgullo nacional. Eso es nacionalismo, el orgullo de lo propio, de lo patriótico, de lo nuestro. Así que es también una tarea nuestra acrecentar el nacionalismo. ¿Quién más pregunta? Samuel Villalona, desde Arenoso, provincia de Duarte, tiene la siguiente duda. ¿Por qué ocurre el nacionalismo? Esto ocurre como una estrategia a veces. Como te mencionaba anteriormente, que lo decía la autora Gloria, cuando una nación sabe que industrialmente está más desarrollada que otra, pero mira a aquella nación que no está desarrollada como menos. Por lo tanto, a esa nación que la miran como menos, hay que decirle que lo poco que tienen es un orgullo de ellos. Por eso también el nacionalismo hay que incentivarlo y se crea por parte de los gobernantes y por parte de aquellos líderes nacionales para saber que, aunque sea poco, relativamente a lo que tenga un gobierno, un estado, una nación, hay que estar orgulloso de eso. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el nacionalismo hay que impulsarlo. No se da auténticamente, sino que se debe fomentar en los corazones de los ciudadanos. Así que gracias, Neurona, por transmitir esas preguntas y mil gracias a ambos, esperando que esa respuesta pueda satisfacer su inquietud. Ahora te menciono alguna característica del nacionalismo, porque esto se distingue de otros tipos de sistemas políticos o de otras vivencias ciudadanas. Ocurre que en los primeros años de la década del 1920, esta concepción que es política se vio un tanto amenazada por una serie de procesos que de alguna manera tenían su origen en secuelas de la Gran Guerra y de la Revolución Soviética, que en la clase anterior ya conocimos. En algunas naciones de la Europa continental, las tensiones a nivel social y a nivel de ideología, de pensamiento, alcanzaron tal violencia que, para ellos evitar mayores conflictos, los gobernantes de algunos países decidieron entonces limitar libertades individuales para frenar lo que era la violencia, pero desafortunadamente otros llegaron al extremo de iniciar un camino a la dictadura. Estos conflictos que pasan a nivel civil
a nivel local condujeron a una situación de inestabilidad política. Inestabilidad que se agudizó al terminar la década debido a la crisis económica que se había producido allá, específicamente la que se desata en Estados Unidos, la potencia emergente, y extiende luego sus nocivos efectos a los países europeos que iniciaban apenas la recuperación. Pero en Francia, gobiernos de bloque nacional, en años entre 1919 y 1924, Francia en ese momento formó varias coaliciones de partidos de derecha, integrada ahora ya no con los partidos monárquicos, que casi ya habían estado desaparecidos, sino por grupos apoyados por sectores de empresarios, industriales y comerciales. Te estoy mencionando lo que pasa o lo que pasó en varias naciones. En Gran Bretaña, por ejemplo, estuvo la secuela de la guerra. Las pérdidas humanas de Inglaterra a causa de la guerra fueron inferiores a la de Francia. Pero en otros países ocurren otras cuestiones. Por ejemplo, en Alemania ocurren diversas manifestaciones que dan luz, que dan paso a una expresión del pueblo. Ahora es preciso que tú conozcas qué pasó en Italia. ¿Qué fue lo que ocurrió allá en Italia? ¿Qué ocurrió allá, Neurona? Al igual que otros países, Italia sufrió la carga de la deuda de guerra. Pero fíjate, Neurona, en España ocurre otra cuestión. Por ejemplo, entre el año 1917 y el año 1923, las tensiones se agudizaron. O sea, la cuestión se fue a mayor. En Andalucía y Cataluña, son lugares de España, se produjeron revueltas campesinas mientras el sindicalismo adquiría gran fuerza. La violencia generalizada incluyó asesinatos de políticos y sindicalistas y llevó al gobierno a decretar un estado de guerra. Esto implicó después medidas represivas. Por otra parte, la situación de Japón. Recuerda que España está en el continente europeo, pero Japón está en el continente asiático. Por eso, en otra esfera, Japón, al terminar la guerra, se encontraba en una situación totalmente distinta a la de aquellos países europeos. No había sufrido a causa de las acciones bélicas, ni se había visto envuelto en los odios nacionales que tanto afectaban a aquellos, pero sí sufrió muchas consecuencias para lo que posteriormente fue la Segunda Guerra Mundial. Pero en este paso, en este momento, lo que estamos estudiando sobre el nacionalismo, es bueno saber algunos datos cronológicos. Sí, vamos a ver algunas fechas y cuáles eventos, acciones, situaciones nacionales ocurrieron en esos años. Por lo tanto, pon mucha atención porque de esto va a depender nuestra trivia, ¿ok? Así que pasemos a la siguiente información. Otros acontecimientos importantes fueron 1920, fundación de la Sociedad de Naciones, apertura del Canal de Panamá, entrada en vigor de la Ley Seca e instauración del voto femenino en los Estados Unidos, inicio de la lucha de Gandhi en defensa de los derechos humanos en la India, Hermann Staudinger, estructura molecular de los polímeros, Adolf Hitler al frente del Partido Nacional Socialista en Alemania, proclamación del Estado Libre de Irlanda, creación del Partido Comunista Chino, descubrimiento por parte de Howard Carter de la tumba de Tutankamón en Egipto, Frederick Brandt Banting, Charles Herbert Best y John James Richard MacLeod descubren la insulina. 1922. Creación de las URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Asesinato de Pancho Villa en México. Proclamación de la República de Turquía. 1924. Instauración de la República de Grecia. Primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Chamonix, Francia. 1925. Hindenburg, presidente de la República de Weimar. El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. 1926. Nacimiento de la televisión. John Bird. Eugene Freycinet. Implementa el hormigón armado.
1927. El cantor de jazz, primera película sonora. 1928. Alexander Fleming descubre la penicilina. 1929. Caída de la Bolsa de Nueva York. Gran Depresión en los Estados Unidos. Edwin Hubble. Descubrimiento de la recesión de las galaxias. Fundación del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Al conocer esas fechas, ¿qué nosotros debemos tener presente? El nacionalismo se fundamenta en un orgullo nacional. Por lo tanto, lo que ocurre en cada nación es a raíz de las acciones propias de los ciudadanos. Por lo tanto, el reflejo del nacionalismo es el reflejo eminente de las acciones de los ciudadanos. Pero en muchas ocasiones, este se fomenta por el gobierno, por el partido que está gobernando en ese momento, por el Estado. ¿A qué se refiere? Las iniciativas económicas, industriales, no necesariamente la hace el ciudadano común, sino que la hacen las políticas estatales. Por lo tanto, el nacionalismo tiene como esas dos partes: el orgullo expresado por el ciudadano y aquel orgullo que es incentivado por el gobernante, por el gobierno del momento, en cuanto a cuestiones propias, positivas, que se fomentan dentro de la nación. Ha llegado el momento de evaluar tu aprendizaje. Vamos a realizar la siguiente trivia. Te voy a hacer algunas preguntas y me vas a contestar de acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. ¿Podrías definir la palabra vitaminas con tus propias palabras? Claro, maestra. Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos, pero que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las vitaminas capaces de disolverse en agua? Analizando la respuesta. Las vitaminas hidrosolubles. En este grupo se encuentran la vitamina C y las vitaminas B1, B2, B3, B6 y B12. Excelente. A ver, ¿puedes identificar las enfermedades que provocan la deficiencia de vitamina A, D, K? ¿Cuáles son? Buscando. La deficiencia de vitamina A puede provocar ceguera. La falta de vitamina D en el cuerpo causa debilidad en los huesos, descalcificación u osteoporosis. Y una deficiencia de vitamina K provoca hemorragias. Excelente respuesta. Cabe destacar que estas son vitaminas imprescindibles en nuestra dieta, ya que nuestro cuerpo no puede sintetizarlas por sí solo. Por lo tanto, debemos incluirlas dentro de los alimentos que ingerimos en el día a día para que nuestro organismo se mantenga saludable y los órganos puedan funcionar correctamente. ¿Qué te parece, Neurona, si ahora nos das el resumen de lo que hemos aprendido en la clase de hoy? Me parece una excelente idea, maestra. En la clase de hoy aprendimos sobre las vitaminas, y estas son sustancias imprescindibles para la vida que, al ser ingeridas de forma equilibrada y en dosis esenciales, promueven el correcto funcionamiento de los seres vivos. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que por la ingesta equilibrada de alimentos naturales que la contienen. Las vitaminas pueden clasificarse en vitaminas hidrosolubles y liposolubles. El estudio de las vitaminas
permite cuidar más del cuerpo humano, ya que se pueden evitar muchas enfermedades provocadas por la deficiencia de estos micronutrientes. Excelente resumen. Gracias, Neurona, y gracias a ustedes en sus hogares por estar pendientes a la clase de hoy. Si quieres volver a observarla o si te faltó algún apunte, accede al enlace que aparece en tu pantalla. O si necesitas aclarar alguna duda sobre los contenidos trabajados en nuestra clase de hoy, puedes acudir a los docentes de tu centro educativo para aclararla. Como John Wesley escribió, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas y a toda la gente que puedas durante todo el tiempo posible. Que el bien y la misericordia de Dios te acompañen todos los días de tu vida. Hasta la próxima.